Bueno, la última hora. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas las mías. Bueno, feminismo trans excluyente. Estábamos con este asunto. Hagamos un poco de esto, gente. La cuestión del feminismo trans excluyente. Bueno, a ver, primer asunto que aparece acá, o del terfismo, como también se lo denominó. ¿Cuál es el argumento, por el lado del feminismo trans excluyente, o el terfismo, de criticar, negar, o rechazar, sea una alianza con las luchas trans o directamente negar la identidad trans? ¿Cuál sería el argumento? Bueno, el argumento sería el siguiente. Ahora lo leo de Butler, pero lo que dice Butler es... lo que está de fondo acá es la cuestión de la materialidad del sexo, ¿no? No es el origen histórico, porque ya le digo, el origen histórico del feminismo trans excluyente se remonta a otra serie de debates que tienen que ver con Estados Unidos y los debates en torno a la pornografía. Bueno, hay un montón de cosas que no tengo tiempo de reconstruir ahora, ni ganas tampoco, pero en la versión más contemporánea y en su forma más directa, digamos, aparece la cuestión de la materialidad del sexo, en el sentido de que las teorías de género que sostienen que el sexo es una construcción social y las identidades trans o las formas de vida trans implicarían una especie de negación de la realidad material del sexo. Butler lo dice. La diferencia entre los dos bandos parecería girar en torno a la cuestión de quién puede considerarse mujer u hombre, pero también a lo que llaman la cuestión del sexo, un término que siempre saca a relucir los temas relacionados con el cuerpo y los problemas que plantea. Aunque las personas contrarias al género dentro del feminismo no suelen ser materialistas en el sentido marxista, se imponen con argumentos positivistas, insistiendo en que quienes defienden la idea de género niegan la realidad material del sexo. Obviamente, esto por un lado, esto está en el polo opuesto, ¿no?, de la perspectiva feminista de Butler, de una política de alianzas, es decir, que una condición necesaria para salir del agujero en el que estamos metidos es la necesariedad de tejer una política de alianzas entre los movimientos, Butler no los denomina así, pero de carácter, si ustedes quieren, emancipatorio, por decir de una manera, que obviamente incluye a las formas de vida y las identidades trans. Fíjense, así pues, se plantean dos cuestiones cruciales sobre el feminismo. En primer lugar, ¿es la política feminista una política de alianzas? Al fin y al cabo, pocas corrientes feministas se concentran únicamente en el género, ya que desde un principio consideran que esta categoría está imbrincada con relaciones de raza, clase, posición, geopolítica, edad, capacidad, religión, historia. Todas estas cuestiones confluyen en el género, afectando a la materialidad del cuerpo e incluso a su inteligibilidad. Ahora, en un ratito me meto con más detalle en la cuestión de la materialidad del género, del sexo, perdón. Quienes aceptan el feminismo como una política de alianzas no solo defienden a las mujeres, sino que se oponen a todas las formas de opresión conexas, afirmando que las mujeres negras y de piel oscura viven en la intersección de varias opresiones, que las mujeres a menudo sufren discriminación económica y pobreza, que su situación tiene que enmarcarse en referencia a las desigualdades hemisféricas, al deterioro o a la ausencia de unas condiciones dignas de trabajo y atención sanitaria, y a la exposición a diferentes modalidades de violencia o prescindibilidad. Ahora bien, las feministas que pretenden socavar el género atacan de forma deliberada o no algunas alianzas de las que el feminismo es parte integrante, incluida una política de izquierda más amplia que mantiene como prioridad luchar contra la opresión de género y la explotación del trabajo de las mujeres y defender la justicia sexual. Pretenden disociar el sexo y el sentido político del sexo, y lo hacen por razones políticas por las que no es de extrañar que haya que preguntarse justamente cuál es la función política de tanta insistencia
en este tema, en este preciso momento. Es decir, lo que se pregunta Butler en este punto es, ¿por qué la insistencia en desmarcarse, ¿no? En desmarcar la lucha feminista de la lucha de las personas trans? ¿Por qué? ¿Por qué en términos políticos? ¿Por qué en términos identitarios? ¿Por qué esa necesidad? Además, bueno, acá lo voy a hacer sintético porque ya hace rato que estamos con el vivo, así que lo voy a explicar yo, que me perdone Butler, pero algo voy a querer igual. Pero Butler aquí sitúa una serie de cuestiones, ¿no? La primera es que lo central es lo que hemos leído recién en realidad, ¿no? Lo que dice Butler es que la médula que sostiene los movimientos feministas antigénero o los movimientos feministas trans excluyentes es básicamente una concepción pobre de lo que implica la materialidad del sexo, en la cual ahora nos vamos a meter un poco más, y una negación del sentido político del sexo, en el sentido de, tomando como a priori la materialidad del sexo, ¿qué lectura política se hace de eso más allá de su existencia material en términos biológicos o anatómicos o cromosómicos o lo que ustedes quieran? ¿Se entiende? Lo que dice Butler también es, bueno, subyacente a este asunto, por un lado tenemos un intento de separación de una reflexión política humanística de un fenómeno que supuestamente sería propiedad y atributo de la biología, de las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Lo cual, la historia del feminismo ha demostrado que eso no lleva a buen puerto, por una parte. Por otra parte, lo que dice Butler, que tal vez es lo más preocupante, ¿no?, del asunto, es que estas corrientes de un feminismo trans excluyente, de una forma u otra, dos cosas dice Butler, ¿no? Por un lado, algunas terminan negando la realidad de las vidas trans, es decir, algo que existe realmente, que son las existencias, identidades, personas trans, como lo que ustedes quieran decir, son negadas. Son negadas en el sentido de que en términos dicotómicos dimórficos hay varones, mujeres, por ende una identidad trans en términos biológicos, dicotómicos, anatómicos, no existe. Bueno, obviamente Butler dice que eso es un ejercicio extremadamente violento, el de negar la existencia de algo que ya existe. Es lo que decíamos hace un rato con la definición del Papa Francisco con respecto a las familias. Esa, en apariencia, inocente tautología de la familia, lo que hace básicamente es negar la existencia de múltiples formas de familias que no son las familias tradicionales en el sentido occidental y europeo. Eso de repente no existe, no son familias. Es un conglomerado de individuos, pero familias no son. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Quieras o no, el feminismo transexcluyente está negando realidades existentes, con toda la violencia que eso implica. Butler va un poco más a fondo, obviamente, dice, bueno, pero veamos cuál es la médula de esa negación de esa realidad existente. Y lo que dice Butler es que, en buena medida, lo que encontramos en el fondo de todo esto es esto sí lo voy a leer, es una concepción, yo le dije hace un rato, un materialismo pobre, bueno, de esa materialidad del sexo, no solo entendido en términos de un biologicismo casi hasta falso en términos de ciencia actual, sino como una propiedad. Y acá es donde se empieza a tejer la fantasía delirante y la amenaza. ¿Se acuerdan que antes el asunto era, bueno, ¿por qué de repente un movimiento, una parte, en algunos momentos de la historia importantes del feminismo, de repente se la agarra con lo trans y con las identidades y existencias trans? ¿Por qué?, se pregunta Butler. Bueno, la respuesta que da ella es su hipótesis, que a mí me parece bastante viable, no es la primera en afirmarlo, vale aclarar, es que subyacente a estos movimientos lo que hay es una concepción de la diferencia sexual y del sexo como una propiedad.
como una propiedad, como un atributo que es amenazado por la presencia de algo que no coincide con la identidad conformada a partir de ese atributo, de esa propiedad. Fíjense. El feminismo trans excluyente afirma que las mujeres trans no pueden ser mujeres o que pueden pertenecer a un orden de mujeres de segunda categoría. De serlo, les arrebatarían, acá está el punto, ¿no? Para Butler, les arrebatarían algo a las mujeres de sexo femenino asignado al nacer. Cuando las terfistas afirman que se han apropiado de su género, admiten en efecto que su sexo es como una propiedad, algo que les han robado, pero siguen existiendo dentro de los géneros que tienen. Así que, ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Algo se ha perdido o ha sido arrebatado? La autodefinición es una vieja prerrogativa feminista. ¿Por qué renunciar a ella ahora en nombre de una autoridad a la vez paternalista y controladora? Se está refiriendo, Butler, lo traduzco si quieren, ¿cuál es el sentido de sostener con pretensión de universalidad la definición del ser mujer a partir de un atributo biológico que sería propiedad del género mujer? ¿Qué sentido tiene eso? Es difícil entender por qué la vida de una mujer trans puede amenazar de alguna forma la vida de una mujer que ha mantenido su asignación sexual original. Bueno, acá es donde empieza a tejerse la fantasía delirante, ¿se entiende? La existencia de, supongamos, siguiendo lo que dice Butler, ¿no? Una mujer trans de repente representa una amenaza a las mujeres entendidas como aquellos individuos que mantienen una coincidencia entre su sexo asignado al nacer y una supuesta propiedad, un supuesto atributo biológico. Ahora bien, la pregunta que se hace Butler es justamente cómo se empieza a tejer esa fantasía delirante, porque de repente la existencia de una mujer trans es una amenaza para este feminismo trans excluyente, ¿no? Es una amenaza para la existencia de las mujeres en el sentido que hemos dicho antes. ¿Por qué? Bueno, acá Butler dice dos cosas, ¿no? Por un lado, algo obvio, todo esto atrasa 79 años, esta postura atrasan demasiado, dice Butler. De hecho es hasta admirable que Butler se ponga a meterse con este asunto, porque les puedo asegurar que las argumentaciones son prácticamente ridículas. Butler le dedica varias páginas al caso de Rowling. Como a mí me chupan huevo Harry Potter y me parece una poronga, sinceramente nunca me interesó tanto el asunto de Rowling, pero bueno, Butler obviamente que le dedica varias páginas al análisis de las declaraciones de Rowling y los argumentos que sostiene para sostener su posición TERF son de una banalidad de que realmente no vale la pena ni siquiera desarrollarlo, pero bueno, la verdad que admiro a Butler que se mete con el asunto, que tiene las ganas de meterse con el asunto. Los argumentos son del tipo de que, bueno, ella una vez estaba en el baño y entró una mujer trans al baño de mujeres y ella se sintió amenazada porque esa mujer trans supuestamente portaba un pito, entonces la presencia de un pito en el baño de mujeres la hizo a ella sentirse amenazada y entonces bla bla. Son todas argumentaciones de ese tipo que realmente no tengo nada que agregar a eso. Me parece que se desarman por sí solas. Bueno, el problema sigue siendo el mismo que venimos mencionando desde el inicio de este largo vivo, ¿no? ¿Cómo puede ser que argumentaciones tan ridículas como estas, tan estúpidas como estas, tengan efecto a nivel social, ¿no? ¿Cómo puede ser que la experiencia particular de una persona, que puede ser legítima, digo, Rowling se puede sentir
por su vida personal, digamos, por cosas que le hayan pasado, tiene todo el derecho del mundo a sentirse mal o amenazada por la presencia de una mujer trans en el baño de mujeres. Pero es un tema de ella, es un problema de ella. La pregunta es, bueno, ¿cómo eso se universaliza? No se universaliza porque por suerte no se universalizó, pero ¿cómo tiene efectos sociales relevantes? Bueno, metiéndose en ese asunto, pasamos a el problema que subyace a todo esto que estamos hablando, que es el problema de la materialidad del sexo. Y acá Butler hace también una especie de mea culpa, que es interesante. También creo que es otro problema al interior del psicoanálisis local, del psicoanálisis en general, ¿no? Me parece a mí también que, no me meto en esto, lo menciono simplemente, pero me parece que al interior del psicoanálisis todavía, lo digo en términos muy amplios y generales, ¿no? Debe haber mil excepciones, pero en los términos más hegemónicos, por decirlo de una manera, todavía se sigue sosteniendo una dicotomía fantaseada, diría, a esta altura del partido, entre naturaleza y cultura. Que eso es levi-straussiano, de una antropología anquilosada al día de hoy. Pero bueno, Butler se mete con el asunto de la materialidad del sexo. Primero se hace cargo de algunas cosas. La propia Butler dice, bueno, yo en su momento no le di tanta bola a este problema, al problema de la materialidad del sexo. Material del sexo quiere decir básicamente el asunto de la diferencia sexual en términos biológicos anatómicos, ¿no? Los órganos sexuales, la diferencia a nivel cromosómico, como le quieran decir, o en el nivel que ustedes quieran. Butler dice, bueno, yo no me hice tanto cargo de esto, no lo trabajé tanto, vamos a meternos en el asunto. Lo primero que dice Butler es, primero, ya hay muchas investigaciones sobre este tema, pero lo primero que dice es, aquí, ¿qué es lo que sostiene, ¿no? la argumentación de estas fantasías en torno al género? Bueno, una de las fantasías en torno a la materialidad del sexo es que hay un elemento en relación al tema género, que sería el sexo, la aportación del sexo, que es un tema biológico, por ende es un tema que se corresponde y que tiene exclusividad con el campo de las ciencias naturales, y por ende los estudios de género, supongamos, no tendrían nada que decir a un problema que supuestamente se corresponde exclusivamente al campo de las ciencias naturales o de la biología o de la anatomía o lo que ustedes quieran, que es el de la diferencia sexual en términos materiales, biológicos. Bueno, lo primero que dice Butler es que lo que subyace a esto es una fantasía, nuevamente, en la cual una concepción culturalista del género, es decir, el famoso axioma del género como una construcción social, representaría su existencia, ¿no? Una especie de amenaza a la naturaleza y a la biología. Es decir, que las ideas de la no determinación del género, la identidad sexual, la identidad de género, etcétera, etcétera, la no determinación entre eso y la diferencia sexual implicaría la negación de la existencia de esa diferencia sexual. Es decir, la materialidad del sexo, como dije antes, sería una propiedad exclusiva del campo de las ciencias y de las ciencias naturales. Bueno, Butler ya dice, eso no es así, eso es una concepción simplona de la materialidad y de la ciencia, y es falsa inclusive en términos científicos. Al día de hoy sostener esa especie de dicotomía entre naturaleza y cultura no tiene ningún sentido. Lo que dice Butler es, este tipo de afirmaciones ignoran los múltiples desarrollos en el campo, en este caso de la teoría de género, pero también en el campo de las ciencias, de lo que se conoce como los modelos interactivos. Es decir, los modelos científicos que no parten de una división entre naturaleza y cultura,
y que no parten de la atribución de una serie de propiedades intrínsecas en términos naturales, biológicos, anatómicos, cromosómicos, que estaría separada de los fenómenos sociales y culturales. Ahí menciona a Donna Haraway, obviamente, menciona a Fausto Sterling, por mencionar dos grandes nombres, ¿no? El famoso libro de Fausto Sterling, Cuerpos Sexuados, es un estudio justamente sobre el problema de la materialidad del sexo en el campo de las investigaciones científicas y cómo al interior del desarrollo de las investigaciones científicas, principalmente a lo largo del siglo XX, los intentos de una atribución exclusivamente biológica, cromosómica, etcétera, etcétera, con respecto a una correlación entre identidad sexual en términos biológicos, anatómicos, cromosómicos, exclusivamente naturales, y características del género en términos sociales y culturales, nunca se logró. O sea, lo dijo Fausto Sterling en el 2000, le dio un libro entero a eso. Y hay 1001 libros, aparte del de Fausto Sterling. Pero así lo dice Butler, dice en página 206, el argumento de que la teoría de género niega la ciencia, en el sentido que les estaba diciendo, no tiene en cuenta el importante trabajo científico sobre el género en sí mismo, llevado a cabo principalmente por centros de estudios feministas. El feminismo trans excluyente tiende a repetir la afirmación de que rebatir el determinismo biológico no debe llevar a refutar la biología. Estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. De hecho, lo que se denomina teoría de género lleva tiempo defendiendo este principio. Si pasamos, por ejemplo, de un modelo determinista a otro interactivo, como viene haciendo desde hace tiempo Fausto Sterling y otras personas del ámbito de la investigación, resulta que lo que llamamos nuestra biología siempre está en interacción con las fuerzas sociales y medioambientales, y que no podemos pensar en los hechos biológicos al margen de esta interacción. No es como si las causas biológicas fluyeran desde una fuente y a través de un canal específico, mientras que los determinantes sociales fluyen desde otro lugar. Desde otro lugar para encontrarse en un punto que llamaríamos el cuerpo. Las fuerzas biológicas y sociales interactúan juntas en la vida corporal. El desarrollo o formación del organismo presupone que lo biológico necesita de lo social para activarse y lo social necesita de lo biológico para tener efecto. Por eso son modelos interaccionistas. Esto implica, obviamente, que el cuerpo, ¿qué se entiende por un cuerpo, no? El cuerpo aquí no es una entidad meramente biológica. Y el cuerpo no es una mera entidad delimitada por una biología separada del exterior. Una cosa es una grilla de análisis, es decir, esto lo digo por fuera de Butler para hacer una explicación más accesible para toda la familia. Una cosa es, en términos de análisis, de investigación, centrarse en una característica del cuerpo, como podría ser su anatomía, su biología, lo que ustedes quieran, para realizar determinado tipo de estudio. Eso es una cosa. Y otra cosa es definir al cuerpo como una entidad exclusivamente biológica. Eso no tiene sentido y es ridículo y es hasta anticientífico al día de hoy, en el año 2025. Escuchen a Butler más que escucharme a mí. Para vivir hay que absorber constantemente el exterior. Por eso la política de alimentos, agua, aire y cobijo es crucial para vivir, para seguir viviendo, para vivir bien. En su porosidad el cuerpo deja entrar el mundo exterior para sobrevivir. Y cuando sus límites se cierran por completo a lo que está afuera, desfallece. No puede respirar ni comer, no puede expulsar lo que ya no necesita. Así pues, no tiene sentido pensar en el cuerpo como una unidad delimitada que carga con su sexo, esa diferencia sexual que tanto obsesiona. Uno no termina de entender por qué hay tanta obsesión con la diferencia sexual en términos materiales, pero que carga con su sexo como si fuera un mero atributo.
Si asumimos una relación entre el cuerpo y el sexo, entonces lo social nos ha envuelto y ha entrado en nosotros mucho antes de que entremos en cualquier relación deliberada con lo social. Estamos, por decirlo de una forma, desde un principio fuera de nuestros cuerpos, en manos ajenas, en exposición a elementos como el aire, el alimento, el cobijo, y todos esos elementos externos pasan a formar parte de la vida biológica. Se ingieren, se inhalan, se incorporan, se reproducen células y a veces las dañan. De hecho, un poco más adelante, Butler destaca esto que yo les decía recién. No usa el término lo uso yo, pero es casi una postura, yo les diría, anticientífica, digamos, pensar el género en unos términos tan biologicistas, parándose desde el lado de la ciencia, estoy diciendo, ¿no? Butler dice más adelante, página 226, el dimorfismo sexual no es un simple hecho ni una hipótesis inocente. Funciona como una norma o más bien como una exigencia que ordena nuestra forma de ver. Casi determina lo que encontramos y a veces obliga a negar una serie de elementos complejos y solapados de carácter hormonal y neurológico antes de aceptar que nada ponga en tela de juicio ese marco sagrado. ¿Qué hace que ese marco sea sagrado? ¿Algún tipo de implicación obsesiva? Evidentemente se puede generalizar sobre cómo afectan diversas enfermedades y afecciones, por ejemplo, las mujeres y niñas asignadas al sexo femenino al nacer. Lo que les decía antes, una cosa es un estudio específico y otra cosa es de lo que estamos hablando. Pero cuando englobamos ese tipo de estudios bajo la rúbrica del dimorfismo sexual, asumimos que confirman otras tesis, a saber que solo hay dos formas de cuerpo, masculino y femenino, y que el binarismo no debe ser cuestionado por mucho que encontremos evidencias de ello, evidencias científicas de eso. En tal caso, la hipótesis no se revisa en función de las pruebas existentes. Se excluye la evidencia, lo que revela que la hipótesis es una norma epistémica obligatoria, una fantasía ineludible, el lado adecuado de la ciencia. Lo mismo que les decía antes, ¿no? La división naturaleza y cultura es falsa en términos, no lo voy a decir científicos, porque no estamos hablando de ciencia en términos naturales ahí, pero en términos humanísticos es falsa. Y acá pasa lo mismo, en términos, en este caso sí, científicos. La supuesta existencia de un dimorfismo sexual que es así y no es de otra forma, en términos científicos, también es falsa. Es una historia que empieza con John Money hacia principio de la segunda mitad del siglo XX y que siguió y sigue hasta el día de hoy, pero hay sobrada evidencia de que no es así, en términos científicos, de que catalogar bajo la rúbrica hombre, mujer, todas las formas de corporalidad, insisto, en términos científicos, biológicos, anatómicos, cromosómicos, responde más a un tipo de normatividad científica y epistémica, con lazos con lo cultural obviamente, que a evidencia científica. Es decir, una cosa es decir que la materia está compuesta de átomos, que eso es una evidencia científica más o menos consensuada, más allá de lo que se puede discutir. Y otra cosa es decir que existen dos sexos en términos biológicos. No es lo mismo. En términos de ciencia, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La ciencia que no tiene un garrote acá en la mano, ¿no? Vale aclarar. Pero bien. Bueno, a ver, para terminar, vayamos un poco a las conclusiones de Butler. Conclusiones de Butler de todo esto. Butler dice lo siguiente, ¿no? Primero lo que dice es que, bueno, retoma un poco lo que leímos al principio, ¿no? Estamos inmersos en la que nos toca como existencia y humanidad. Estamos en un momento de destrucción interplanetaria total. Negarlo es querer tapar los ojos con las manos, querer tapar el sol con las manos. Pero a lo que se refiere a Butler con esto es que
es medio imposible no existir y no padecer miedos y ansiedades. Dice, cuando el modo, esto al final, página 286, cuando el modo de vida que reproducimos destruye, que reproducimos en términos de un capitalismo o un petrosexo-capitalismo, como dice Preciado, totalmente desaforado, ¿no? Cuando el modo de vida que reproducimos destruye todas las formas de vida, incluida la nuestra propia, debemos preguntarnos cómo vamos buscando la destrucción mediante prácticas que simplemente son como son o como tienen que ser. La destrucción del clima es el ejemplo más aterrador. Nos enseña, sin embargo, no solo que ahora muchas personas viven con miedo a la destrucción que su forma de vida ha contribuido a provocar, sino que enseña también que muchas personas no tienen ni idea de cómo vivir con ese miedo a la destrucción. Que no es solo un miedo a un futuro en el que puede pasar cualquier cosa, sino también lo que está ocurriendo ahora y a lo que lleva ocurriendo hace algún tiempo. Miramos, apartamos la mirada, sabemos, no sabemos, en criollo nos hacemos los pelotudos. Vivimos en la ansiedad que produce saber que no estamos sabiendo lo que secretamente deberíamos saber y además sabemos. Trabalengua medio feo en términos estéticos, medio no, bastante feo, horroroso en términos de prosa, pero bueno, se entiende la idea de Butler. Butler lo que está diciendo es no sé si es un a priori, no sé si calificarlo así, pero bueno, una premisa de Butler, con la cual yo coincido, es que es normal vivir con miedo porque estamos en un momento de la historia de la humanidad donde hay una destrucción interplanetaria que amenaza nuestra existencia, tanto en términos individuales como sociales y colectivos, básicamente, desde múltiples ángulos. Lo que agrega Butler a esto es, no tenemos la menor idea de cómo vivir con ese miedo. Se imaginarán que una de las respuestas, una de las conclusiones a las que llega Butler en base a esto es, bueno, es una conclusión medio paranoide la de Butler, pero la verdad es que tiene su razón de ser. No me termina de convencer, pero no creo, paranoide por completo no es. Es que obviamente las derechas, los gobiernos de turno conservadores a nivel global, mundial, han redireccionado ese miedo hacia algunos tipos de figuras culturales como el género. ¿Qué sé yo? Acá en Argentina algo parecido, lo dice alguien que no es ni peronista ni kirchnerista, les aclaro, pero algo parecido ha ocurrido con el kirchnerismo. Tuvo una serie de miedos y temores que no tienen absolutamente nada que ver con el peronismo o el kirchnerismo, fueron redireccionados en la última década, más o menos, de manera totalmente consciente y con una orquestación mediática fabulosa hacia el kirchnerismo, lo cual hace que hoy en día haya una especie de grieta medio ridícula en ese aspecto que desata pasiones políticas totalmente exacerbadas y donde aparecen lógicas delirantes similares a las que estuvimos viendo hoy. Insisto, se lo dice alguien que no es kirchnerista, Pero bueno, esa es una de las conclusiones a las que llega Butler. Luego Butler destaca, estoy yendo un poco rápido porque ya hace rato que estamos con esto, gente. Hemos pasado las 2 horas y media y yo tengo que cocinarme. Otra conclusión a la que llega, que vamos a estar todos de acuerdo, qué sé yo, no es tampoco muy novedosa, es la necesidad de las alianzas políticas, lo que decía Butler, ¿no? No tiene sentido un feminismo que no, lo dice así literalmente, ¿no? Que no entre en alianza con otros movimientos que buscan hacer las vidas más vivibles. Movimientos antiimperialistas, anticoloniales, antirracistas, etcétera, etcétera. Esto ya lo dijo Butler múltiples veces. Ahora voy a decir algo al respecto. Y la última conclusión a la que llega, que es la más interesante,
es la más interesante, creo yo, es la siguiente, ¿no? Dice, el diagnóstico de Butler, a mi juicio, es muy bueno, pero la pregunta es, bueno, si hemos partido de la premisa de que estas fantasías que Butler diagnostica, muestra en este libro, no se van a desmantelar con argumentos racionales, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Obviamente que Butler no es una intelectual que haga futurología y ella simplemente hace una serie de señalamientos. A mí me parece que ese es el rol de los intelectuales, no hacer de gurúes que le dicen a las personas lo que deberían hacer, sino hacer señalamientos críticos y obviamente cuando tienen que tomar posición. Pero bueno, dentro del marco de esos señalamientos, lo que dice Butler es, si los argumentos no sirven, lo que tenemos que desarrollar es un nuevo imaginario que permita, que aloje estas formas de vivir y de convivencia con un miedo constante que obviamente no desvíe las causas de ese miedo, las causas materiales reales, hacia figuras culturales, donde se empieza a generar ese marco de fantasía. Lo dice Butler, página 289. La única manera de avanzar es que todos los destinatarios se unan con más eficacia de la que lo han hecho sus enemigos, reconozcan sus alianzas y combatan los delirios preparados para ellos con un imaginario poderoso y regenerador que pueda distinguir entre la destrucción de la vida y una afirmación colectiva de la vida definida por la lucha e incluso por la irresolución. A mí me parece una buena idea, y coincido, en la necesidad de elaborar nuevas formas de imaginar o de pensar. Me parece que para el caso es lo mismo. Cómo vivir con un miedo sin buscar figuras, sin buscar chivos expiatorios. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer eso? Y acá Butler, acá para Argentina es algo un poco sensible, pero bueno, así es el asunto. Acá Butler nos dice, bueno, habrá que luchar por la libertad. Dice Butler, la única forma de salir de este laberinto es unir la lucha por las libertades y los derechos de género a la crítica del capitalismo, formular las libertades por las que luchamos como colectivas, dejar que el género forme parte de una lucha más amplia por un mundo social y económico que acabe con la precariedad y proporcione atención sanitaria, vivienda y alimentos en todas las zonas del mundo. Un programa de este tipo desarrollaría una comprensión de la formación del individuo dentro de un mundo social, el cuerpo individual como portador de la huella de lo social en sus relaciones con los demás, tanto las reales como las implícitas, un cuerpo tan poroso como interdependiente. Bueno, eso es bonito, pero es una fantasía también que eso ocurra. Ahora bien, más abajo dice, misma página, mostremos en cambio que el mundo, la tierra, depende de nuestras libertades y que la libertad no tiene sentido cuando no es colectiva, por difícil que sea permanecer en un entorno emancipador. Bueno, acá creo que sí hay un punto relevante para Argentina en este momento, por ejemplo, que es, bueno, disputar la libertad, ¿no? Lo que nos dice Butler es, tenemos que realzar y retomar un imaginario que nos permita recuperar la potencia de una libertad entendida no en el sentido individualista y liberal clásico, sino una libertad colectiva. Una libertad colectiva en la cual, dice Butler, uno desea vivir tanto como desea que los otros vivan y las otras formas de vida vivan. Puede sonar un poco cursi, pero a mí me parece que está bien y que es sensato lo que señala Butler. A mí me parece
que yo veo dos problemas en el diagnóstico, no en el diagnóstico, digamos. A ver, el libro me parece excelente, como le dije antes. Me parece muy bueno, es el que a mí más me ha interesado de sus últimos libros. Me parece muy bueno el diagnóstico que hace Butler y el archivo que arma, como ya les dije también. Me parece que, qué sé yo, por buscarle el pelo al huevo tal vez un poco también, pero no sé, me parece que hay dos elementos con los cuales Butler no se mete y que son relevantes para pensar el problema, ¿no? De la ideología de género en el sentido que estuvimos hablando en todo este largo vivo. Uno de esos es, creo yo, el asunto de la masculinidad, ¿no? A mí me parece la conformación de lo que se entiende por ideología de género, creo yo, también tiene que ver en parte con la deriva del concepto tradicional de masculinidad a partir justamente del auge cultural del feminismo y de lo que serán las teorías queer, fin de la década del 80, 90 en adelante, estoy hablando, y cómo esto produjo toda una serie de varones en todo el mundo, no solo en Argentina, o en Estados Unidos, o en el Reino Unido, o en Europa, que ante el cuestionamiento de las formas tradicionales de masculinidad no se han podido reubicar en una lógica emancipatoria y sí se ubicaron en una lógica de valores conservadores que eran justamente lo que se buscaban cuestionar cuando apareció todo este asunto. Pero el tema de la masculinidad me parece que está muy poco trabajado por Butler en general, pero en este libro me parece que sería relevante. Y por otra parte, y creo que acá hay un problema mayor, es que Butler no analiza tampoco un fenómeno que creo que creo que sí tiene mucho peso en la construcción de lo que se entiende por la ideología de género, que es el ingreso del feminismo en la órbita del consumo, que es un fenómeno mucho más contemporáneo, de hace 10 años, con toda la furia. A mí me parece que hay una correlación entre la conformación de todo esto que hablamos de ideología de género y el ingreso del feminismo en la esfera del consumo. Es decir, que hoy el feminismo se consuma. Parte de todo esto tiene que ver con la pérdida por Butler cuando dice necesitamos nueva forma de imaginar, no lo dice explícitamente, pero lo deja entrever, también está diciendo, bueno, el feminismo necesita recuperar algo que tuvo en su origen y que mantuvo durante muchísimas décadas, que es obviamente su radical imaginario potencial, ¿no? Un imaginario, una forma de pensar que habilite nuevas formas de vivir y de sentir y bla, 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 que lleva a la acción política. Bueno, eso ha quedado bastante anulado por el ingreso, insisto, del feminismo en la esfera del consumo. En la esfera del consumo los objetos pierden ese potencial político y devienen objetos de consumo. Por ende, consumir feminismo es construir identidades, pero que esas identidades están totalmente exentas de la radicalidad política que uno pensaría va de la mano con esa identidad. Ese es un gran problema, que también es totalmente global, no es local. Y creo que Butler no se mete con eso. No sé si se meterá con eso, porque ella piensa de forma distinta. Creo que con el tema de la masculinidad sí se podría meter y sacar algo tal vez, pero bueno, ¿quién soy yo para decir lo que tiene que hacer Butler, a la que adoro? Bueno, gente, espero que esto les motive a leer este gran libro, ¿Quién tema el género? A mí me ha gustado mucho y me interesó bastante más que sus libros anteriores. Y bueno, esto fue más allá de mis comentarios, una síntesis de los contenidos de este grandioso libro. Es un libro necesario para este momento, para esta época, y si viven en Argentina, más aún. Bueno, gente, gracias por el aguante, por estar ahí 3 horas con cortes y aperturas incluidas. Y bueno, me voy a cocinar. Que les garúe finito.